ladrón arrepentido dichoso, porque estaba pidiéndole a Jesús mismo que le perdonara. Entonces, allí puede usted introducir, ¿verdad? Yo no le puedo escribir, yo no le voy a explicar, por eso dice explicar. Yo ya les expliqué la introducción, cómo ustedes la pueden hacer. Dado que usted hace la introducción, tomando en cuenta el contexto bíblico de Jesús en la crucifixión y su muerte, se viene usted para lo que se llaman los puntos mayores, o el cuerpo del mensaje del sermón, que es la primera división. La primera división. El contexto es de lo que se trata todo el capítulo. De ahí sale el contexto. Quien me preguntaba eso, ¿verdad? ¿Qué es el contexto? Quiere decir que agarra antes del texto, el texto y el texto remoto. De ahí sale el contexto de todo el capítulo 23. Continuando, la primera división nos dice, con su título o encabezado, nos dice de la siguiente manera: la seguridad absoluta. ¿De a dónde va a salir lo que es el encabezamiento o la división primera? Va a salir del análisis del texto bíblico del versículo 23, del capítulo 23, del versículo 43 explícitamente. De ahí va a salir la primera división, de un análisis. Ojo con esto, este es diferente al textual y es diferente al textual hilativo, texto por texto. Aquí ya no va a poner texto por texto, aquí ya no es hilativo, aquí ya va a poner usted su análisis de lo que es el versículo 43 del capítulo 23. Cabe aclarar. Aquí, en la primera división, usted va a poner seguridad absoluta. El ejemplo, ¿verdad? O pues usted puede poner lo que usted desee, que vaya de acorde al versículo bíblico. Entonces aquí va a sacar la subdivisión. Aquí ya usted le va a sacar subdivisiones o subdivisión, 1, 2 o 3, literalizada, ¿verdad? Literalizada, A, B, C, D, como usted desee, ¿verdad? 2 o 3. Entonces aquí quiero llegar yo, que la primera división del encabezamiento 1 le va a salir de el análisis, como su nombre lo dice, sermón textual analítico, de lo que es la primera división del versículo 43. Le va a salir lo que se le conoce como la subdivisión. La subdivisión. ¿Y qué es la subdivisión? Es la explicación del primer literal o encabezamiento de esta primera división. Eso es la explicación. Explicación. Usted va a explicar, ¿verdad?, que la seguridad absoluta de la salvación de ese ladrón no la desaprovechó. Sin embargo, él se arrepintió, aprovechó esa gran oportunidad que tenía una sola vez en su vida, la tuvo y la aprovechó. Ahí está el discernimiento y el denuedo que el Espíritu Santo le esté dando en el momento a usted, y sabiduría para poder explicar esta primera división. De la subdivisión en la explicación es el parafraseo, pero ese parafraseo ya lleva un análisis. Ya lleva un análisis. O sea, todo va a ser análisis. Va a ser análisis el tema, el texto, el título, la introducción, la primera división. No se diga la subdivisión, va a ser un análisis, pero en la subdivisión, el encabezamiento de la división es corta, pero en la subdivisión usted puede explicar qué significa la seguridad absoluta referido a la escena bíblica que tomamos en consideración. Vámonos al encabezamiento número 2 o división 2. Aquí en la división 2 tenemos invitación sorprendente. ¿Quién lo invitó a ese ladrón? Usted puede decir como un símbolo de pregunta, ¿quién lo invitó? No, era de Dios que ya fuera. El ladrón ya estaba, como algunos predicadores yo les he oído, ¿verdad? Un ladrón estaba predestinado para perdición eterna y el otro para salvación eterna, a pesar que hasta el último momento el segundo ladrón, que era el arrepentido, el agradecido, ¿verdad?, el humilde, logró encontrar gracia y amor hasta su último momento, porque él se iba a morir. Acuérdense que los tres iban a morir. El ladrón
malvado que no quiso arrepentirse, Jesucristo, que fue tomado como ladrón. Sin embargo, vemos en el texto bíblico que el otro ladrón dice que era inocente, los otros eran culpables. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo estaba ahí penando por nuestros pecados, ¿verdad? Por nuestras deudas, estaban redimiendo nuestros pecados. Pero el segundo ladrón, el arrepentido, porque había 3 personas, el segundo ladrón arrepentido, ese sí logró esta invitación sorprendente. Y le dice al Señor: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué significa eso? Alguien me preguntó en un en vivo un día de estos, creo que ayer, no creo que no fue ayer, la semana pasada. Y cuando dice eso el Señor, lo cumple en el momento. Sí, por supuesto, es literal, ¿verdad? Es literal, allí no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Como se dice. Entonces aquí usted va a explicar, aquí en el encabezamiento 2, en la división 2, va a tener que usar también las subdivisiones, pero va a explicar. Acuérdense de no dejar de hacer subdivisiones. En la división 1, seguridad absoluta, hacer subdivisiones. En la literal 2, el encabezamiento 2, o lo que se le conoce también aquí como la división 2, también va a ser explicación de esto en diferentes literales 1, 2, 3 o ABCD, ¿verdad? Que son las subdivisiones. Cada encabezamiento, cada división va a tener su subdivisión, no vaya a dejar de hacerlo, ¿verdad? En el encabezamiento 3, aquí en el análisis, es la compañía inapreciable. Eso fue una compañía inapreciable. Entonces, ¿qué quiere decir? No dejó de pasar de apreciar al Señor, la hermosura, el sacrificio del Señor, reconoció al segundo ladrón, ¿verdad? Entonces, ese es el análisis del texto mismo. Aquí usted lo tiene que explicar, explique en las divisiones, explique los encabezamientos en las subdivisiones, explica el encabezamiento de la división. En la cuarta división, promesa inmediata. Oiga, usted en la cuarta división deja lo mejor de lo mejor para explicar en las subdivisiones ABC, ¿verdad? Aquí explique también. Entonces, que explique usted en la subdivisión el parafraseo de la promesa inmediata. Es explicar, ¿verdad? Hoy conmigo estarán justamente en el paraíso. Entonces, ¿qué es estar en el paraíso? Usted comienza a explicar. No sé si estamos de acuerdo, hermano. Viene usted, va a concluir el sermón analítico, obvio, resumiendo todo lo que usted habló de una manera somera, en 2 o 3 minutos nomás, y concluye el sermón. ¿Cuánto está diseñado este sermón? Este sermón está diseñado para 25 minutos. Si usted es de los que se pasa 30 minutos, ¿verdad? Para eso está diseñado, que es lo idóneo para predicar. Allí lo que el Espíritu diga, eso se hará. Amén. Pero hay que ser ordenados, hermano, también. Así que aquí usted va a